Patxi López es secretario de Política Federal del PSOE, diputado en Cortes, ha sido presidente del Congreso de los Diputados y lehendakari del Gobierno vasco. Desde julio de 2019 es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. En definitiva, un currículum envidiable y muy largo. Muchas gracias por recibirnos y buenos días, Patxi López. Muchas gracias por llamarme para tener este encuentro. No sé si será envidiable el currículum, lo que viene a decir es que ya soy muy mayor. Bueno, haciendo un repaso a esta dilatada trayectoria, ¿con qué momentos se queda de toda esta carrera política, de todos estos años? ¿Qué momento se le viene a la cabeza? No sé si por destacado, por difícil, emocionante. Siempre se te agolpa mucho, ¿no? Después de tanto tiempo, pero es evidente que el final de ETA, el día que conocimos que ETA desaparecía de nuestras vidas, después de llevar tanto tiempo de sufrimiento y en mi caso después de llevar más de 20 años viviendo con escolta, ¿no? Ese día uno se da cuenta de que se puede reír y llorar a la vez. Te reías por la felicidad de que nunca más, pero llorabas por toda la gente que habíamos dejado en el camino. Yo creo que ese es uno de los más importantes. ¿Y de qué se siente más orgulloso de la labor que ha hecho durante todos estos años? Pues de haber contribuido a que ese final fuera posible, ¿no? Y ha sido el lehendakari vasco. ¿Cómo le gustaría que le recordaran los ciudadanos vascos? Bueno, pues como un lehendakari que en un momento complicado, difícil, de crisis, fue capaz de utilizar el autogobierno para resolver los problemas que tenía la ciudadanía vasca en ese momento, para pasar una página de una confrontación permanente que vivíamos en la etapa de Ibarretxe, en la que todo era bronca, todo era conflicto, todo era confrontación, todo era enfrentamiento entre ciudadanos, una fractura social, una fractura entre gente que habíamos convivido toda la vida y en medio de una crisis económica enorme y con ETA asesinando. Bueno, pues haber dejado todo eso atrás para abrir una nueva etapa en la que, como digo, el autogobierno se utilice para resolver los problemas de la ciudadanía, en el que los debates identitarios no fueran lo prioritario en la sociedad vasca, en los que poníamos todas nuestras fuerzas para acabar con el terrorismo y, por lo tanto, conseguir la libertad, y para el que poníamos los recursos del País Vasco al servicio de los que menos tenían para soportar mejor la crisis que estábamos padeciendo. Y más o menos lo conseguimos. Bueno, y además hay que decir que usted llega a ser lehendakari vasco gracias a un pacto entre Partido Socialista y Partido Popular, sí. Algo que hoy en día parece, no sé si de locos o... Sí, es que a veces la política cuánto ha cambiado, ¿no? Porque yo creo que cuando uno hace un pacto o hace un acuerdo con alguien, lo que tiene que preguntarse no es con quién lo hago, sino para qué. ¿A quién va a beneficiar ese acuerdo, no? Y como te decía antes, en Euskadi había dos posibilidades. O nos poníamos de acuerdo los socialistas y el Partido Popular para dar un giro a la política vasca, o seguía gobernando Ibarretxe. Y si seguía gobernando Ibarretxe, ya había anunciado que iba a seguir profundizando en esa agenda soberanista. Porque lo estamos viviendo en Cataluña, pero esto empezó en Euskadi con la reivindicación del derecho a decidir, de la autodeterminación, de la reivindicación del referéndum, de un nuevo estatuto que dividía y clasificaba a los vascos según su grado de adhesión a la causa nacionalista. Claro que eso, por encima de mis preferencias de no acercarme al PP o las del PP de no acercarse a los socialistas, estaba acabar con eso y abrir un nuevo tiempo. Y hicimos un pacto que tenía ese objetivo y que además, fíjate, cuando hace un pacto de gobierno suele ir al detalle, lo hace así de gordo porque mató no sé cuántas medidas, tal. Nosotros en folio y medio pusimos lo que queríamos y pusimos uno. Lo que te decía antes, usar el autogobierno para resolver los problemas de la ciudadanía y dejar atrás los debates identitarios. 2, utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para combatir a la banda terrorista ETA. Y 3, en medio de una crisis, usar los recursos públicos para sostener el estado del bienestar y para ayudar a la economía productiva a salir cuanto antes de ella sin dejar a nadie tirado en la cuneta. Y con eso estuvimos trabajando el gobierno, ¿no? Y a su juicio, ¿por qué cree que es tan importante conseguir lo que usted precisamente consiguió, que es que los dos grandes partidos de nuestro país y que por lo tanto representan a un mayor número de personas se pongan de acuerdo en materias que son pues,
básicamente muy importantes, como por ejemplo la educación. Sin más. Pero fíjate, no solo la educación, sino que la reflexión esta tiene que hacérsela uno sobre todo cuando está en la oposición. Es decir, para hacer eso que se llama una oposición constructiva, una posición en la que aunque esté en la oposición la gente me vea como partido de gobierno, uno tiene que hacer tres cosas. La primera es la crítica al gobierno, es evidente, esto va de suyo. Bueno, esta la tenemos estupendamente aquí en el Congreso. Lo segundo es tener una alternativa para todo. No vale solo con criticar lo que el otro hace mal o lo que no me gusta del otro, sino decir, es que la alternativa es esta. Y lo tercero es ser capaz de definir lo que son espacios para el acuerdo, en esas cosas que se llaman asuntos de Estado. Esta semana hemos tenido uno. Es, por ejemplo, la crisis que hemos tenido con Marruecos. La política exterior siempre ha sido un asunto de Estado en el que la oposición debe de ponerse de acuerdo con el gobierno. De hecho, está circulando estos días un vídeo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el líder del Partido Socialista, antes de ser presidente del gobierno, y cómo con la crisis de Perejil puso al Partido Socialista a disposición del gobierno, sin pedir nada a cambio. Sin embargo, hemos visto aquí como la oposición, como digo, hace muy bien lo de la crítica, bueno, y más que crítica, lo que hace estupendamente es el insulto, la descalificación, pero es incapaz de definir esos espacios para que aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Lo hizo Pedro Sánchez, cuando se tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El Partido Socialista con el gobierno, sin fisuras. Pero ahora no tenemos un Partido Popular que esté haciendo esto. Y lo lamento, porque España necesita un Partido Popular que sea capaz también de acordar asuntos de Estado. ¿Y usted cree que como sociedad nos hemos vuelto más intransigentes, nos molestan más las opiniones de los demás, o es una cuestión de partidos, de estrategias, del momento? No sé si en general nos hemos vuelto más intransigentes, porque además hemos visto últimamente manifestaciones reclamando mayor libertad de expresión. No sé si falta libertad de expresión en España y si nos hemos vuelto un poco más intolerantes. No, como sociedad. A mí que las sociedades sean exigentes y sobre todo democráticamente exigentes me parece muy bien. Pero es verdad que muchas veces la sociedad o los ciudadanos lo que hacen es reproducir, incluso amplificar lo que ven en sus dirigentes políticos. Claro, si uno enchufa las tele los miércoles por la mañana, por ejemplo, los plenos de control, y ve la cantidad de insultos, de descalificaciones que hay en esta Cámara, pues hasta dónde los pueden llevar ellos. Yo a veces digo, hay discursos a los que les quitas las barbaridades, les quitas los insultos y se quedan en nada. Parece que hay partidos donde uno escala posiciones dependiendo de cuánto insulta al contrario. Esto me parece que no es política. Esto es otra cosa, pero desde luego eso no es política. Y luego que los ciudadanos sean críticos con la política me parece perfecto. Pero luego también me preguntas, ¿no hay libertad de expresión? Yo creo que sí hay libertad de expresión, pero lo que tiene que entender la ciudadanía, y una cosa que tiene que hacer la política, y ha perdido mucho, es la pedagogía. Una cosa que tiene que entender la ciudadanía es que todas las libertades tienen límites cuando chocan con la libertad de los demás. Es libertad de expresión decir, como decía ese rapero que dices, que a mí me pongan un coche bomba, que lo decía en una de sus letras, o que hay que pegar un tiro en la nuca, no sé quién. ¿Eso es libertad de expresión? ¿O eso tendría que estar prohibido porque igual algún descerebrado que oye esas letras lo hace? Claro, ¿dónde está el límite de la libertad de expresión? No vale ir todo el rato de chupi guay, y venga, todo gratis, pues no. Hay cosas que no se pueden hacer. Y cuando uno tiene una responsabilidad y habla desde una tribuna, o canta desde un escenario, o habla o predica desde un púlpito, tiene más límites que los demás. Y debiéramos entender esto. Y hablando de la pandemia, ¿ve usted cercano el final de la pandemia, el que podamos quitarnos un día, no sé, la mascarilla o ir sin miedo a una cena sin pensar que nos vamos a contagiar? Sí, yo soy del club de los esperanzados. No, ya más se ve ahora, ¿no? Con el ritmo de vacunación que tenemos y cómo además la vacuna está siendo eficaz, lo vimos en el primer momento en las residencias, cuando se vacunaron a las personas mayores de las residencias y cómo ya
quitando un caso que hubo por negligencia, no de esos mayores vacunados, sino de algunos de los trabajadores que trabajaban en esa residencia que no se quisieron vacunar, hemos visto cómo ya ha dejado de campar a sus anchas el virus. Bueno, pues esto cuando va avanzando la vacunación, estamos viendo cómo los resultados, cómo los índices de contagio son menores, cómo las ocupaciones en las UCI son menores y, por lo tanto, estoy convencido de que esto que se llama cuando tengamos esa protección de grupo, algunos dicen de rebaño, pero bueno, digamos de grupo, pasará. Lo de la mascarilla, pues sí, nos la podremos quitar, pero también hemos visto cómo nos ha evitado la gripe este año. Y seguramente en invierno ponérsela no estará mal para las personas mayores, ¿no? Y desde luego lo que tendremos que seguir atendiendo es seguir vacunando para tener la inmunidad total y atender las consecuencias, no solo sanitarias, sino especialmente ahora económicas y sociales, que ha traído esta crisis sanitaria, ¿no? Porque claro, es que hemos tenido que parar el país, y es que se ha parado Europa, y es que se ha parado el mundo. Y eso ha hecho que la economía caiga, como no recordábamos que hubiera caído en otro momento. Y todo esto hay que recuperar. Y es verdad que los primeros indicadores van bien, la economía se está recuperando, ahora que vemos que los turistas empiezan a volver a venir a España, y por eso ahora me parece importante que esos recursos europeos que van a venir los invirtamos muy bien. Y creo que el gobierno ha puesto encima de la mesa un plan que va en la buena dirección. Es decir, vamos a hacer dos cosas. Una, tejer una red, llamémosla de solidaridad, de protección, para impedir que nadie se nos quede al margen del progreso. Y segundo, vamos a utilizar estos recursos interviniendo, invirtiendo en una economía productiva que ponga al país mirando al futuro, en lo que es esa transición ecológica de nuestra economía y, por lo tanto, generadora de empleos verdes, en lo que es un país de cuidados, porque somos un país de población envejecida y que, por lo tanto, va a necesitar mucha atención. Quiero decir, utilicemos los recursos allí donde se van a multiplicar y van a generar empleo, riqueza. Pues, precisamente hablando de esto, además de, obviamente, el COVID, la recuperación económica, ¿qué retos a gran escala tiene el gobierno de cara a 2021 y 2022? Bueno, pues, pero forman parte de esto. Quiero decir, cuando estamos hablando de utilizar los recursos para hacer una transición ecológica de nuestra economía, para la descarbonización del país, para apostar por las energías renovables, para apostar por sectores industriales o económicos que sean de nuevas tecnologías, autopistas de muy alta velocidad para Internet, redes inteligentes, biotecnologías, todo esto. Por eso, otra cosa que está haciendo el gobierno, no solo 2021 y 2022, cuando el otro día el presidente del gobierno presenta un plan para 2050 y la oposición, especialmente la de la derecha, lo pone a parir como déjate de irte a 2050 y aterriza. Es que, aparte de que se están haciendo cosas ya, porque este gobierno no ha parado, es que en este año y pico de pandemia se ha subido el salario mínimo profesional como nunca en la historia. Se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, se ha puesto en marcha una ley para el teletrabajo, se ha hecho una ley para los riders, se ha hecho la ley de eutanasia, se ha puesto en marcha los ERTES. No ha parado, por lo tanto estamos en el día a día. Pero por primera vez y ya ahora alguien pone mirada y luces largas para ver dónde va a estar el mundo dentro de 30 años y qué tiene que hacer España hoy para situarse allí en las mejores condiciones. ¿Esto está mal? Si es que por primera vez alguien lo está haciendo, que lo teníamos que haber hecho mucho antes, y le critica. Es que no vale criticar todo. Hay que poner, como te decía antes, la oposición también tiene que poner ideas, propuestas y ayudar al país. Y sin embargo, en este caso, la salida de Iglesias ha hecho que muchas voces digan que puede producirse un adelanto electoral. ¿Usted descarta eso? ¿Confía en acabar la legislatura? Es que depende. Hay otras voces que dicen, uy, ahora va a estar más tranquilo el gobierno. Y puede muy bien, perfectamente acabar la legislatura. Este gobierno tiene vocación de acabar la legislatura, como la tienen todos los gobiernos. Vocación para acabar la legislatura porque
Hombre, sería ridículo, no conozco a ninguno que no llegue al gobierno con un plan. Lo que pasa es que la realidad muchas veces te lo trastoca, ¿no? Tú llegas con un plan y tienes una pandemia que nadie preveía y que tienes que cerrar el país y por eso te adaptas a las circunstancias. Pero seguimos manteniendo la hoja de ruta que tiene que ver, te lo decía antes, con el ecologismo, con el feminismo, que tiene que ver con la igualdad. Que la desigualdad es lo que siempre acaba rompiendo los sistemas políticos. Y claro, las crisis que hemos vivido han aumentado la desigualdad de manera brutal. Y por lo tanto, una de las guías y referencias tiene que ser combatir esa desigualdad. Y tiene que ser reforzar el estado del bienestar y los servicios públicos, que es lo único que te garantiza de verdad la libertad y la igualdad de la ciudadanía. Nadie es libre si es esclavo de la necesidad. Y por lo tanto, el Estado, y sobre todo un gobierno progresista, tiene que garantizar que nadie es esclavo de la necesidad y que cuando tiene una enfermedad va a ser bien atendido en un sistema público de salud y que cuando tiene niños van a estar bien atendidos en un sistema público de educación. Y cuando eres mayor vas a tener unas pensiones porque te las has ganado y son tuyas, pero que te garantizan una seguridad en todo lo que te queda de vida. Y cuando eres dependiente vas a tener una ley de dependencia que hemos vuelto a recuperar, que te ayuda. Esto lo tenemos que hacer día a día y eso es forma parte de esa hoja de ruta de este gobierno progresista. Por eso tenemos muchas cosas que hacer y no entretenernos tanto. Estamos terminando, pero quiero también tratar un tema de lo vivido en Ceuta en las últimas semanas. ¿Cómo valora la respuesta del gobierno, la postura de la oposición, que ya me la ha dicho, y sobre todo también la actuación de la policía, la Guardia Civil y el ejército? Vamos a ver, primero, esto es una crisis cuyo responsable es Marruecos, punto. No se puede buscar otro responsable, ¿no? Aquí el gobierno de España lo que hizo en origen fue atender una causa humanitaria. Oiga, que viene alguien con COVID y no le tratamos. Bueno, es que era el jefe del Frente Polisario ya ahí. Pues está en el hospital. Por cierto, que esta mañana conocíamos la noticia de que hasta este viernes que ha recuperado conciencia no se había enterado ni dónde estaba ni qué estaba pasando. Porque esté él hospitalizado en el hospital de La Rioja. Por lo tanto, responsabilidad de Marruecos. El gobierno lo que ha hecho frente a estas 8.000, se calcula que 8.000 inmigrantes que han aparecido en Ceuta de la mejor manera posible. Claro, devolviendo a los que no tenían por qué estar aquí y cuidando a los menores. Y lo que tenemos que buscar es cómo Europa alcanza una relación con Marruecos que tenga dos principios, el respeto a las fronteras y el respeto a los derechos humanos. Y en eso debiéramos estar ayudando todos. Quiero terminar haciéndole una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es, en este tiempo de marketing político, de la importancia a lo mejor del relato, de cómo se dicen las cosas, yo quiero preguntarle si ha dejado de importar la verdad en política. A veces uno piensa aquello de que la realidad no te arruine un buen titular o una buena noticia, ¿no? Ya pasa mucho. Y de hecho lo hemos visto mucho. Y en las últimas elecciones aquí en Madrid yo vi mucho de eso. Pero vuelvo a lo de antes. Es que la política abandona varias cosas. Y una era la pedagogía que hay que hacer frente a la ciudadanía. A veces es muy difícil, porque tú en 30 segundos de radio, en un titular cuelas una frase. Y por eso casi todos los partidos políticos ahora tenemos esos alrededor de estos que nos dicen, bueno, esto sí hay que decirlo así. Y seguramente cuando la quieres desmontar, que eso es una mentira, no lo puedes hacer en una frase, ni en los 30 segundos de radio. Tienes que dar muchas explicaciones. Te pongo un ejemplo. Así que esto es lo menos periodístico por enrollarme, pero fíjate, cuando un nacionalista en Euskadi, cuando Ibarretxe decía derecho a decidir, es que eso cala muy bien. Claro, ¿cómo no vamos a tener derecho a decidir? Y lo ha metido en un titular. Y lo ha metido en 2 segundos de radio. Pero claro, tú tienes que ir detrás y decir, no es verdad. Primero porque cuando un nacionalista está diciendo derecho a decidir, está diciendo autodeterminación e independencia. Segundo, porque en democracia ejercemos el derecho a decidir todos los días, en base a las leyes,
que nos hemos ido dando, a las competencias que tenemos cada uno, y cuando quiere uno decidir sobre cosas que no tiene competencias, estamos hablando de otra cosa. Y claro, pero cuando esto ya visto, esto ya no me va a colar en ningún noticiario ni en ningún vídeo de Instagram, Twitter. Eso, ni en 127 caracteres que tenía antes Twitter, ahora tenés más y te puedes explicar un poco más, pero con lo cual es un combate muy desigual entre el que engaña y el que quiere decir la verdad, en este sentido y en este mundo de redes y tal, ¿no? Y es complicado, pero no debiéramos desesperar los que creemos que la realidad tiene que arruinarte los titulares, porque es lo que es, y que los relatos son muy importantes. Muy importantes. El palabra es un horror porque lo hemos manipulado ya hasta la saciedad. Pero contar la verdad, sobre todo, de las cosas, son fundamentales. Otro ejemplo, la verdad del terrorismo de ETA. Es importantísimo contar ese relato de verdad. Es importantísimo que la memoria se instale en la sociedad. Porque si no, podemos repetir la historia. La memoria hace que en este país se levante un muro para que no vuelva a haber nadie que escoja una pistola, mate al que piensa diferente y alguien le considere un salvapatrias. Eso nos pasó, ¿eh? La memoria, además, y el relato, cuando cuenta las cosas, lo haces con una carga de valores éticos, morales, que tienen que formar parte de los cimientos con los que construyes una sociedad. Si te olvidas, si no hay relato, si no hay memoria, construyes una sociedad amoral, cuando no hay moral. Por eso es tan importante todo eso. Y por eso, desgraciadamente, ahora luchamos también contra los elementos. Y vamos a acabar con el test. A ver. Que sé que le da mucho miedo, Sí. pero es muy sencillo y le pido que diga 1 o 2 palabras Claro, y casi lo primero que se le ocurra. Una persona que haya conocido en política y que se haya llevado para toda la vida. Joder, muchas. Es que eso es muchas. Porque el Partido Socialista ha sido siempre una gran familia. Y no te podría decir una. Pero, Vale. Bueno. Pero se lleva, pero las hay. Claro, me llevé a mi mujer, o ella se llevó a mí, o nos llevamos mutuamente, porque yo a Begoña la conocí militando en el Partido Socialista. Anda, mira. ¿Estará vacunado el 70% de la población en agosto? Sí, vamos a un ritmo que sí. Esta le va a costar más, sobre todo alguno. Valore con una palabra o un adjetivo a Ángel Gabilondo, Es un genio. Pablo Casado Totalmente equivocado. y Alfredo Pérez Rubalcaba. Brillante. Elige un político para tomar una caña. De la oposición, te voy a decir. Pues mira, si tienes el de la oposición, por ejemplo, del PP, pues como tengo ahora para ser presidente, esto ya lo quitas porque para quedarte, que era la explicación de que como tengo más relación con ella ahora al ser presidente de la Comisión Constitucional y ella la portavoz, con Edurne Uriarte me podría ir a tomar una caña. Y un político que ficharía para el PSOE. O una persona fuera de la política. No, políticos. A Yolanda Díaz, a Íñigo Rejón. Vale. Sí, Un lugar. que no acabe. Espere. Claro. Un lugar para desconectar. Portugal entre mi casa, sí. Y por último, en otra vida, si volviera a nacer y no se dedicara a la política, sería. Si pudiera. Sí. Lo que quiera. Guitarrista de una banda de rock. Anda. Pues muchas gracias, Pachi López, ha sido un placer. Estaríamos horas hablando Sí, y esperemos volvernos a ver muy pronto. gracias a vosotros.